Las ideas principales que trabajaremos en esta sección se resumen en el siguiente mapa conceptual. Vamos a ver qué cosa es un número complejo y para ello estudiaremos las propiedades de campo de los números complejos. Vamos a ver números complejos especiales, así como qué cosa es el conjugado de un número complejo y el módulo de un número complejo. Al terminar este módulo, estaremos en condiciones de responder las siguientes preguntas básicas. ¿Qué es un número complejo? ¿En qué consiste el conjugado y el módulo de un número complejo? ¿Cómo se suman, se multiplican y dividen los números complejos? Entonces comenzaremos definiendo qué cosa es un número complejo. Antes de definir qué cosa es un número complejo, vamos a ver de dónde sale la necesidad de introducir este campo de números, el de los números complejos. Si recordamos, en el campo de los números reales, no toda ecuación cuadrática tenía solución en números reales. Por ejemplo, la ecuación cuadrática x cuadrado más 1 no puede resolverse dentro del campo de los números reales. Con el objetivo también de dar solución a este tipo de ecuaciones es que se introducen los números complejos que veremos a continuación. Vamos a ver la definición de número complejo. El sistema de los números complejos está formado por todas las parejas A, B, donde A y B son números reales. O sea que un número complejo no va a ser más que una pareja de dos números reales A, B. Para estos números complejos se van a definir las operaciones de suma y producto de la forma siguiente. La suma de dos números complejos A, B más C, D será A más C, B más D. Fíjense que acá sumamos las primeras componentes y aquí en la segunda componente sumamos las segundas componentes. Esa sería la definición de suma de números complejos. Noten que la suma de dos números complejos es también un número complejo. Por tanto, esta operación es clausurativa dentro del campo de los complejos. El producto se va a definir de esta manera. El producto de los números complejos A, B y C, D va a ser el número complejo que tiene como primera componente va a ser AC menos B por D. AC menos B por D. Y la segunda sería A por D más B por C. Esta sería la forma de definir el producto de los números complejos. Como podemos ver, ya la definición del producto de números complejos no es tan natural como la suma y puede ser un poco complicado recordar cómo se multiplican números complejos. Más adelante vamos a ver otra forma de los números complejos llamado forma estándar que nos va a permitir encontrar el producto de números complejos de una forma mucho más sencilla. ¿Cuándo vamos a decir que dos números complejos son iguales? Dos números complejos, el número complejo alfa, formado por A, B, y el número complejo beta, formado por la pareja de números reales C y D, van a ser iguales si solo si A es igual a C y B es igual a D. Ese va a ser el caso en que digamos que dos números complejos son iguales. Vamos entonces a ver, antes de poner unos ejemplos, cuáles son las propiedades o axiomas de campo de los números complejos. Veamos, el conjunto de los números complejos, que se denota por C, con las operaciones de suma y producto, satisface las siguientes propiedades de campo. Si alfa, dado por A, B, y beta por C, D, son números complejos, entonces alfa más beta es el número complejo A más C, B más D. O sea, la suma de dos números complejos también es un número complejo, al igual que el producto. Veamos que la suma de números complejos es conmutativa, es decir, si alfa y beta son complejos, entonces alfa más beta es igual a beta más alfa. Esto es consecuencia directa de la correspondiente propiedad conmutativa para la suma de números reales. Recuerdan que si alfa es A, B y beta es C, D, la suma quedaría de esta manera. Alfa más beta va a ser igual a A más C, B más D. Esto es lo mismo por la conmutatividad de la suma de reales, va a ser igual a C más A,
D más B, y por la definición de suma de números complejos, esto nos quedaría beta más alfa. De la misma manera, tenemos que el producto de números complejos también es conmutativo, es decir, que si alfa y beta son complejos, entonces alfa por beta es igual a beta por alfa. Esto también es consecuencia directa de la propiedad conmutativa de la multiplicación de números reales. Otra propiedad de campo sería la siguiente: la suma de números complejos es asociativa, es decir, si alfa, beta y gamma son números complejos, entonces alfa más beta más gamma es igual a alfa más beta más gamma. O sea que hay asociatividad en la suma de números complejos. El producto de números complejos es también asociativo. Es decir, si alfa, beta y gamma son números complejos, entonces alfa por beta por gamma es igual a alfa por beta por gamma. Nuevamente, esto es consecuencia de la correspondiente propiedad asociativa para la multiplicación de números reales. Sigamos viendo entonces las propiedades de campo de los números complejos. El producto es distributivo respecto a la suma, es decir, alfa, beta y gamma son números complejos, entonces alfa por beta más gamma es igual a alfa por beta más beta por gamma. O sea, aquí tenemos que alfa multiplicado como número complejo por la suma de estos dos números complejos no es más que la multiplicación de alfa por beta más alfa por gamma. Esta sería la correspondiente propiedad distributiva entre la suma y el producto de números complejos. Al igual que en el caso de los números reales, el conjunto de los complejos también tiene un elemento llamado elemento idéntico o neutro para la suma, simbolizado por 0, y que denota la pareja 0, 0, o sea, es el número complejo que las dos componentes es el 0 real, tal que alfa más 0 es lo mismo que 0 más alfa y es igual a alfa para todo alfa complejo. Por tanto, el elemento neutro de la suma en los complejos no es más que el número complejo que es la pareja 0, 0. Vamos a ver entonces cuál sería el elemento neutro o idéntico para el producto de números complejos. En el conjunto de los números complejos hay un elemento llamado elemento idéntico o neutro para el producto, simbolizado por 1, y que denota la pareja 1, 0, tal que alfa por 1 es lo mismo que 1 por alfa y es igual a alfa, donde aquí estamos hablando de multiplicación de números complejos. O sea, aunque lo denotemos por 1, lo que le estamos asignando es el número complejo que tiene componente 1 y 0. La primera componente es el 1 real, la segunda componente es el 0 real. Este sería el elemento neutro de la multiplicación de números complejos. Al igual que en el caso de la suma para reales, cada elemento complejo va a poseer un inverso aditivo o un inverso bajo la operación de suma, que es decir, para todo complejo alfa, denotado por la pareja A, B, existe un elemento beta que va a ser la pareja menos A menos B, tal que se cumple que alfa más beta es igual a beta más alfa es igual a 0, 0, donde recuerden que 0, 0 era el elemento neutro para la suma de números complejos. Vamos a ver entonces cómo se halla el inverso bajo el producto. Cada complejo
alfa diferente de 0, y este 0 estamos denotando el elemento neutro de la suma, o sea, alfa diferente de 0, 0, posee un inverso bajo el producto, es decir, un elemento beta, este complejo beta se escribe así, a sobre a cuadrado más b cuadrado, esta sería la primera componente del inverso, y menos b sobre a cuadrado más b cuadrado, tal que alfa por beta es igual a beta por alfa y es igual a 1. Este 1, ¿qué cosa es? El elemento neutro para el producto, que no es más que 1, 0. Que no es más que 1, 0. Por ejemplo, vamos a verificar que realmente ese es el inverso de alfa. O sea, vamos entonces a hallar alfa por beta, donde alfa es el elemento a, b, y beta es el inverso de ese elemento, que es a sobre a cuadrado más b cuadrado menos b sobre a cuadrado más b cuadrado. Recordemos que cuando multiplicamos dos números complejos, pues lo que se hace es tomar la multiplicación del primero por el primero aquí, sería entonces, aquí nos daría a cuadrado por a cuadrado más b cuadrado menos este por este, y aquí nos quedaría menos b cuadrado, este menos con ese menos nos daría más b cuadrado sobre a cuadrado más b cuadrado. Y entonces en la otra componente que tenemos este por este elemento, que nos quedaría menos ab sobre a cuadrado más b cuadrado más este elemento por este, que nos quedaría b por a sobre a cuadrado más b cuadrado. Si vemos, al agrupar esto nos queda a cuadrado más b cuadrado sobre a cuadrado más b cuadrado. Y aquí estos dos elementos son inversos respecto a la suma de los reales, esto nos daría 0. Cancelando acá, recuerden que está formado por números reales, tenemos 1, 0, y que es el elemento neutro para la multiplicación de complejos. Veamos entonces unos ejemplos de cómo se operan con estos números complejos. Veamos este ejemplo. Dado alfa igual a 1, 2 y beta 5, 3, hallar alfa más beta, alfa por beta, el inverso o el multiplicativo de alfa y el inverso multiplicativo de beta. Hallemos alfa más beta, o lo que es lo mismo, 1, 2 más 5, 3. Recuerden que la suma de complejos se hace sumando la primera componente con la primera componente, la segunda con la segunda. Pues esto nos daría entonces 1 más 5, 2 más 3. Y el resultado es el número complejo 6, 5. Ese sería el resultado de la suma. Hallemos entonces la multiplicación. La multiplicación de estos dos números complejos. Recuerden que la multiplicación se hacía multiplicando a por c, eso nos da 5, menos b por d, que eso nos daría 6, a por d, que nos daría 3, más b por d, b por c, que nos daría 10. Por tanto, el resultado de este número complejo nos quedaría menos 1, 13. Esa sería la multiplicación de esos dos números complejos. Hallemos el inverso de a. El inverso multiplicativo de a. Lo que tenemos que hallar es el inverso multiplicativo del número complejo de alfa, 1, 2. Recuerden que esto no era más que la primera componente 1 sobre el cuadrado de la primera más el cuadrado de la segunda, sería 1 más 4. Y aquí tendríamos menos la segunda componente 2 sobre el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, sería 1 más 4 también. Por tanto, el número complejo inverso multiplicativo de alfa sería 1/5, menos 2/5. Este sería el inverso multiplicativo. Les queda como práctica hallar el inverso multiplicativo de beta.
Vamos a ver entonces un subconjunto de estos números complejos que son unos números complejos especiales. ¿Cuáles serán? Existe un subconjunto del conjunto C de números complejos que puede ser identificado con el conjunto de los números reales. Estos números complejos son números de la forma A, 0, o sea, todos los números complejos cuya segunda componente es 0 pueden ser identificados con los números reales. En este caso, este número complejo se va a identificar con el número real A. Si alfa igual a A, 0 y beta igual a B, 0 son números complejos especiales, entonces se cumple que la suma de alfa más beta sería A más B, 0. O sea, que cuando sumo dos números especiales, obtengo un nuevo número especial. Y por tanto puedo seguir identificando estos números con el conjunto de los números reales. Lo mismo ocurre cuando multiplico dos números complejos especiales. Si recordamos la forma de la multiplicación, pues esto nos va a dar A por B, 0. Nuevamente un número especial complejo que puede ser identificado con el número real A por B. Vamos entonces a ver otra forma de describir los números complejos que es mucho más cómoda para efectuar las operaciones, que es la llamada forma estándar de los números complejos. Vamos a ver los números complejos en la forma estándar. Dado un número complejo A, B, se tiene que A, B se puede escribir utilizando la propiedad de la suma, la operación suma, como A, 0 más 0, B. Esto lo podríamos ver como el número real A que multiplica al número complejo 1,0. Y esto de acá lo podríamos ver como el número real B que multiplica al número complejo 0,1. Denotando este número complejo 1,0 por el 1 y simbolizando el complejo 0,1 con la letra I, con este símbolo, que se denomina también unidad imaginaria, entonces el número complejo A, B se puede escribir como A por 1, sería por el 1,0, más B por el 0,1, que sería el I. Esta forma de escribir un número complejo es la que se denomina forma estándar o polinómica del número complejo y permite hallar todas las operaciones de una forma mucho más sencilla, siguiendo las reglas de multiplicación y suma de los números reales. Vamos a ver qué ocurre si yo hallo el producto complejo de la unidad imaginaria I por él mismo. O sea, si yo multiplico 0,1 por 0,1, que no es más que I por él mismo, notémoslo como I cuadrado. ¿Qué ocurriría aquí? Si efectuamos la multiplicación de estos dos números complejos, tendríamos A por C, eso nos daría 0, menos B por D, eso nos daría 1, y en la otra componente sería A por D, eso nos da 0, más B por C, eso también nos da 0. Por tanto obtenemos menos 1,0, que puede escribirse como menos 1 por el número complejo 1,0. Por tanto esto se identifica con el número real menos 1, de donde obtenemos que I cuadrado es igual a menos 1. Por tanto, si recordamos el inicio de este módulo, cuando dijimos que los números complejos se introducían para dar solución a este tipo de ecuaciones, pues si aquí despejamos tendríamos que x al cuadrado es igual a menos 1. Por tanto, evidentemente que utilizando esta expresión tendríamos que la solución de esta ecuación sería o x igual a y x igual a menos i. Veamos que esta unidad imaginaria cumple también otras propiedades. Si yo hallo i a la 3, eso sería i por i cuadrado, pues no quedaría más que menos i. Y si hallamos i a la 4, tendríamos i a la 2 por i a la 2, que eso sería menos 1 por menos 1, y eso nos da 1. Por tanto, tendríamos i menos 1 que es i cuadrado, menos i que es i a la 3, y i a la 4 que es 1. Y después se volvería a repetir esa secuencia. Vamos entonces, por último, a definir qué cosa es el conjugado de un número complejo y qué cosa es el módulo de un número complejo.
O sea, dado un número complejo alfa, en su forma original es A, B y en la forma estándar se escribe como A más BI, se denotará por alfa asterisco, o lo que es lo mismo, A más IB más BI asterisco, es su número su complejo conjugado, que no es más que el número complejo A, menos B, o sea que lo que se hace es cambiar la segunda componente, multiplicarla por menos 1, o lo que es lo mismo, A menos B, I. Este sería el conjugado de un número complejo. Vamos a definir qué cosa es el módulo de un número complejo. El módulo de un número complejo alfa, A, B, o que en su forma estándar también se escribe como A más BI, se define, va a ser el número real que se denota de esta manera. Se denota como módulo de alfa, o lo que es lo mismo, módulo de A, B, o utilizando la forma estándar, módulo de A más BI, va a ser el número real que se define de esta manera. Si alfa es A, B, o lo que es lo mismo, A más BI, entonces el módulo de alfa no es más que la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Eso es lo que se denomina módulo del número complejo alfa. Módulo del número complejo alfa. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo se calcula este módulo, los módulos y los conjugados de números complejos. Veamos este ejemplo. Si alfa es igual a 3, 4 y beta es igual a 3 más 2i, hallar el conjugado de alfa, el valor absoluto, el módulo de alfa, el módulo de beta y el conjugado de beta. Hallemos primeramente si alfa es 3, 4, que en forma estándar sería 3 más 4i, entonces ¿cuál será su conjugado? Su conjugado no es más que 3, menos 4, o lo que es lo mismo, 3 menos 4i. Vamos a hallar su módulo entonces, el módulo de alfa, que no es más que la raíz cuadrada del cuadrado de la primera componente, tendríamos 3 al cuadrado, más el cuadrado de la segunda componente, 4 al cuadrado. Esto nos quedaría la raíz cuadrada de 9 más 16, que no es más que raíz de 25, lo que nos da 5. Por tanto, 5 es el módulo del número complejo 3, 4. ¿Cuál sería el módulo de beta? El módulo de beta sería entonces la raíz cuadrada de la primera componente de beta. La primera componente de beta es 3, tendríamos 3 al cuadrado, más la segunda componente de beta, sería 2 al cuadrado. Esto nos queda la raíz cuadrada de 9 más 4, y esto nos da raíz de 13. Ese sería el módulo del número complejo beta. Y por último, ¿cuál sería el conjugado de beta? El conjugado de beta no es más que la primera componente y la segunda componente se multiplica por menos 1, por tanto sería menos 2, o lo que es lo mismo, 3 menos 2i. Habíamos visto que un número complejo, alfa, no era más que una pareja de dos números reales, A, B, y sobre el conjunto de parejas de números reales se definieron las operaciones de suma y producto. Digamos que beta es otro número complejo, que es una pareja de números reales, C, D. La operación suma de complejos se definió como AB más CD es igual a más C, B más D. Esa era la forma en que se realiza la suma de números complejos. Y la multiplicación de números complejos, A, B por C, D, no es más que A por C menos B por D, A por D más B por C. Esa es la forma
que se realiza el producto de números complejos. Hoy vamos a utilizar la forma estándar de modo tal que sea mucho más fácil utilizar el producto de números complejos. Vamos entonces a recordar qué cosa es la forma estándar de un número complejo. Todo número complejo realizando las operaciones de suma y producto se puede expresar de la siguiente manera. A, B, que no es más que A, 0 más 0, B, se puede expresar como A por 1,0 más B por 0,1. Recuerden que esto se identifica con el 1, con la unidad imaginaria que se usa el símbolo I, y por tanto tenemos que A, B en su forma estándar es A más BI. Por tanto, el número complejo alfa se puede escribir como A más BI, y A se le denomina parte real del número complejo alfa y se denota así, re de alfa. Esta es la parte real de alfa. Y este número real B va a ser entonces la parte imaginaria del número complejo alfa y se denota por in de alfa. Este sería la parte imaginaria de alfa. ¿Sí? Esta forma estándar fue introducida por el matemático Leonhard Euler y también se denomina forma estándar o polinómica. Lo principal de esta forma es que permite trabajar con números complejos como si fueran polinomios y hacer todas las operaciones sobre estos binomios, siempre teniendo en cuenta que i cuadrado es igual a menos 1. Entonces vamos a ver cómo se trabaja con los números complejos en esta forma estándar. Las operaciones algebraicas sobre los números complejos en esta forma estándar se expresan como sigue. A más BI más C más DI no es más que A más C más B más D por I. O sea, se suman las partes reales y se suman también las partes imaginarias y se deja multiplicado por la unidad I. ¿Cómo se realiza el producto? El producto sería A más BI por C más DI es igual a AC menos BD más AD más BC por I. Esto se puede hacer si efectuamos las operaciones que hacemos siempre con números reales, teniendo en cuenta que el cuadrado de I es menos 1. O sea, en los números reales que haríamos nosotros sería A por C más A por DI más BI por C más BI por DI. Aquí tendríamos A por C más ADI más BCI más B por D, pero I por I, que es I cuadrado, me queda menos 1, por tanto aquí me queda menos B por D. Agrupando tendríamos AC menos BD, sería la parte real del producto de estos dos números complejos, y aquí factorizando I, tendríamos AD más BC por I. Esta sería la forma que se realiza el producto. También de esta forma es muy fácil obtener el cociente de dos números complejos. ¿Sí? Si tenemos que, vamos a ver cómo sería hallar el cociente de estos dos números. Alfa, supongamos que es A, B, y que beta es igual a C, D. Utilizando la forma estándar, aquí tendríamos A más IB y aquí tendríamos C más ID. Asumamos que beta es diferente del número complejo 0. ¿Eso qué quiere decir? Que C es diferente de 0 y que que CD es diferente del 0, 0. Bien, aquí entonces tendríamos que beta es diferente de 0. ¿Cómo sería el cociente? Alfa sobre beta no es más que A más IB por C más ID. Como C y D no son ceros a la misma vez, podríamos entonces multiplicar tanto el numerador como el denominador por el conjugado de este número beta, que sería, recuerden que el conjugado de beta no es más que C menos ID. Aquí tendríamos entonces A más IB por C
menos ID sobre C más ID por C menos ID. Efectuemos entonces estas operaciones. Fíjense que ahora en el numerador, me queda una multiplicación de números complejos, que no es más que A por C más, aquí tendríamos IB por menos ID, nos quedaría menos I cuadrado BD, pero I cuadrado es menos 1, por tanto me quedaría más B por D. Y aquí que tendríamos más I que multiplica a B por C menos A por D. Eso sería lo que tendríamos en el numerador. En el denominador tenemos una diferencia de cuadrados, por tanto esto es C al cuadrado menos ID al cuadrado. Esto nos quedaría el numerador entonces AC más BD más I que multiplica a BC menos AD. Bueno, aquí escribí DA, pero es lo mismo porque la multiplicación de números reales es conmutativa. Y aquí tendríamos C cuadrado y aquí tendríamos ID al cuadrado. Eso nos quedaría D cuadrado por el cuadrado de I. Y el cuadrado de I es menos 1. Menos con menos nos daría más D cuadrado. Por tanto, el cociente de alfa sobre beta se podría escribir como AC más BD sobre C cuadrado más D cuadrado más BC menos AD sobre C cuadrado más D cuadrado por I. Este sería el cociente de los números complejos que lo hemos obtenido utilizando las operaciones con la forma estándar, ¿sí? De igual manera, con la forma estándar podemos ver esta relación que existe entre los conjugados y el módulo. Si yo tengo alfa, que es un número complejo de la forma A más IB, entonces su conjugado no es más que A menos IB. Si multiplicamos alfa por su conjugado, tendríamos A más IB por A menos IB. Nuevamente aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Esto nos quedaría A cuadrado menos IB al cuadrado. Y teniendo en cuenta que el cuadrado de I es menos 1, esto nos da A cuadrado más B cuadrado. Y si recordamos, esto no es más que el módulo de alfa al cuadrado. O sea, tenemos esta relación alfa por su conjugado, nos da el cuadrado del módulo del número complejo alfa. Vamos entonces a ver algunos ejemplos utilizando la forma estándar de los números complejos. Dice, halle los valores de X y de Y para los cuales se cumple la siguiente igualdad. 3X menos 1 por 2 más Y más X menos Y por 1 más 2Y es igual a 5 más 6Y. Pues aquí tendríamos una ecuación para hallar los valores de X y Y. Vamos a operar entonces con estos números complejos utilizando la forma estándar. Multiplicando aquí tendríamos 3X por 2 sería 6X más 3XY menos 2 menos Y. Eso es lo que nos da la operación de este primer factor. En el segundo factor tendríamos más X más 2XY menos YY, y aquí tendríamos menos YY por 2Y nos quedaría 2Y y por Y al cuadrado da menos 1, con este menos nos daría más 2Y. Y eso es igual al número complejo 5 más 6Y. Agrupemos entonces este número que está acá para llevarlo a la forma estándar. Vamos a ver que aquí tengo 6X más X, esto nos queda 7X, ¿sí? Tengo aquí 2Y más 2Y, el otro término que no tiene unidad ahí sería menos 2, más, aquí tendríamos 3XY más 2XY, nos quedaría 5X, vamos a factorizar Y, aquí tendríamos 5X de estos dos, aquí tendríamos menos Y, menos Y, menos YY, nos quedaría
menos y menos 1 por i. Y eso va a ser igual a 5 más 6i. Vamos a comprobar que sí está correcto. O sea, 6x más x nos queda 7x. El otro término que no tiene i es menos 2. Y tenemos acá 2y. De los que tienen i tenemos 3xi. 2xi sería 5x menos 1i. Y aquí sería menos i. Bien, ahora tenemos entonces dos números complejos. Dos números complejos son iguales cuando las componentes coinciden, o sea, cuando la parte real de este número es igual a la parte real de este número y cuando la parte imaginaria de este es igual a esto. Por tanto, de aquí nos quedan dos relaciones. Sería 7x más 2y menos 2 igual a 5. Eso viene de la igualdad de esto con la parte real de este número complejo. Y la otra relación sería 5x menos y menos 1 igual a 6. O sea, tenemos un sistema de ecuaciones para hallar x y y. Este sistema lo podemos escribir de esta manera: 7x más 2y igual a 7 y 5x menos y igual también a 7. Este sería el sistema de ecuaciones para hallar los valores de las variables x y y. Resolviendo este sistema, obtenemos como solución que x es igual a 21 sobre 17 y que y es igual a menos 14 sobre 17. Por tanto, esto sería el valor de x y el valor de y, tal que se cumple esta igualdad que habíamos empleado anteriormente. Por tanto, esta sería la solución de este ejercicio. Vamos a ver entonces otro problema donde utilicemos la forma estándar de un número complejo. Veamos acá. Nos dice expresar en la forma estándar el número complejo 1 sobre a más bi al cuadrado más 1 sobre a menos bi al cuadrado. Recuerden que para trabajar con números complejos en la forma estándar, pues trabajamos como si esos fueran binomios de números reales, teniendo siempre en cuenta que i al cuadrado es igual a menos 1. Por tanto, aquí primeramente hallemos denominador común. El denominador común de esta expresión sería a más bi al cuadrado por a menos bi al cuadrado. Y en el numerador tendríamos a menos bi al cuadrado más a más bi al cuadrado. Por tanto, efectuemos esas operaciones que están ahí. Elevando al cuadrado, tendríamos a cuadrado menos 2ab por i más bi al cuadrado. Y aquí tendríamos más, haciendo lo mismo aquí tendríamos a cuadrado más 2ab más bi al cuadrado. Sobre, aquí tendríamos, esto es lo mismo que escribir a más bi por a menos bi todo al cuadrado. Y esto nos da, agrupando, tendríamos, fíjense que este 2abi tiene signo negativo, este tiene 2abi tiene signo positivo, por tanto se cancelan. Aquí tenemos 2a cuadrado, este bi al cuadrado, teniendo en cuenta que i al cuadrado es menos 1, sería menos b cuadrado. Aquí también tendríamos menos b cuadrado, nos quedaría menos 2b cuadrado. Y en el denominador, esto es una diferencia de cuadrados, tendríamos a cuadrado menos bi al cuadrado, nuevamente el cuadrado de i es menos 1, esto nos quedaría a cuadrado más b cuadrado al cuadrado. Por tanto, la respuesta sería 2 por a cuadrado menos b cuadrado sobre a cuadrado más b cuadrado al cuadrado. Y esta sería la forma estándar de ese número complejo. Fíjense que es un número complejo de los llamados especiales, pues esto lo podríamos escribir como 2a cuadrado menos b cuadrado sobre a cuadrado más b cuadrado más i por 0. O sea, no tiene parte imaginaria. Vamos entonces a ver
Otro ejemplo, vamos a evaluar un cociente de números complejos. Evaluando un cociente de números complejos. Como dijimos, aquí lo mejor es multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. Esto nos quedaría 1 más 2i por 3 menos 4i sobre 3 más 4i por 3 menos 4i. Lo cual efectuando nos quedaría igual a 3 menos 4i más 6i más 8, porque aquí tendríamos menos 8i cuadrado, sobre, esto aquí es la diferencia cuadrada, nos quedaría 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Agrupando tendríamos 7 menos 2i sobre, aquí tendríamos 9 más 16, 25. Por tanto, el número complejo resultante de esta operación sería 7 sobre 25 menos 2 sobre 25i. Vamos entonces a mostrar ahora una relación importante entre los números complejos y su parte real. Dice el siguiente ejemplo: demuestre que para todo número complejo alfa se cumple que la parte real es el número complejo más su conjugado sobre 2 y que la parte imaginaria es el número complejo menos su conjugado sobre 2i. Aquí faltó una i. Vamos entonces a mostrar esa relación. O sea, si tenemos que alfa, recuérdense que alfa, cualquier número complejo, se puede escribir como la parte real de alfa más i por la parte imaginaria de alfa. Y su conjugado pues no será más que la parte real de alfa menos i por la parte imaginaria de alfa. Si sumamos estas dos relaciones, tendríamos entonces que alfa más alfa conjugado no es más que 2 veces su parte real, y aquí tendríamos que estos se cancelarían. ¿De dónde entonces obtenemos que la parte real de alfa es igual a alfa más alfa asterisco sobre 2, que es la primera relación que queríamos tener? Si por el contrario en estas dos igualdades restamos de la primera, restamos la segunda, tendríamos que alfa menos alfa asterisco no es más, aquí estas partes reales se cancelan y aquí tendríamos entonces 2i por la parte imaginaria de alfa. ¿De dónde entonces obtenemos que la parte imaginaria de alfa no es más que alfa menos alfa asterisco sobre 2i, que era la otra relación que queríamos demostrar? Bueno, como hemos visto, operando con la forma estándar es mucho más sencillo encontrar la suma, el producto y el cociente de números complejos. En el próximo módulo vamos a ver una representación en un plano de los números complejos y vamos a ver que de esta representación se puede deducir otra forma de expresar estos números complejos. Muchas gracias.